Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Megas, Jaime. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Gracias, Cintia Dávalos. Regresamos contigo más adelante. Momento de darle la bienvenida a Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y quien lo veo ya en pantalla. Qué gusto verte en pantalla, Arturo, muy temprano ya. Dominas todo el ámbito tecnológico. Es un privilegio también para nuestra audiencia que te pueda ver. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. Muy bien, mi querido Jaime, pues acostumbrándonos a esta nueva forma de comunicación y mucho gusto poder estar prácticamente en vivo, en presencia con toda tu audiencia y sobre todo pues aprendiendo, ¿no? Mucho de lo que se requiere en estos tiempos para comunicarnos. Así es, Arturo, una muy grata sorpresa. Gracias siempre, Arturo. Oye, Arturo, va a haber dos cosas muy importantes. El enjuiciar a los expresidentes, este discurso que se ha pues traído desde hace ya algunos meses y que se ha visto pues mucho más en los medios de comunicación a lo largo de las propias conferencias mañaneras. ¿Es necesaria una consulta para poder llevar a rendir cuentas a cualquier personaje de la vida social, política, económica de nuestro país, llevar a cabo una consulta? ¿No existen ministerios públicos? ¿No existe un camino legal para poderlo hacer saltándonos esta situación? Bueno, exactamente, lo que tú estás mencionando es exactamente lo que debiera proceder. Si una persona tiene algo que se le persiga con elementos básicos jurídicamente fundados para iniciar un juicio en su contra, la autoridad no tiene opción, lo debe hacer, y lo debe hacer porque su responsabilidad es procurar justicia. Y eso lo tiene que hacer independientemente de lo que el pueblo opine. Con todo respeto a nuestra forma de tratar de lograr consensos, la procuración de justicia no es si nos gusta o no. Es tan absurdo como votar si quisiéramos volver a atrapar al Chapo Guzmán en su momento, digamos, ¿sí? Y que hiciéramos una consulta a ver si la policía debiera hacerlo o no. Simple y sencillamente un delincuente que tiene cuestiones probadas debe ser perseguido. Si alguno de los expresidentes de la República tiene alguna cuenta que saldar, primero que se inicie una carpeta de investigación y que se proceda legalmente al respecto. No se necesita ningún tipo de consulta. Además, la consulta popular requiere de un procedimiento muy complejo. Y un procedimiento tan complejo que implica, por ejemplo, que haya una solicitud, que intervenga la Cámara de Diputados, el presidente de la República, que se haga una definición de una pregunta. Supongo que la pregunta sería: ¿quiere usted que metamos a juicio a los expresidentes tal? Y entonces el INE tendría que recibir la consulta, enviar la pregunta a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia tendría que decidir si eso es constitucional o no. Yo creo, Jaime, que ahí se atoraría definitivamente ese tipo de intentos, porque yo no creo que la Suprema Corte de Justicia decida: vamos a preguntarle al pueblo si se hace justicia o no. La Suprema Corte de Justicia justamente diría: esto es inconstitucional, porque no se puede violar, sin violar la presunción de inocencia, la presunta culpabilidad de exfuncionarios públicos. Y por lo tanto no creo que la Suprema Corte lo aceptara. Pero aún así tendría que llamarse al INE a que organizara la consulta, y tendría que ser el primer domingo de agosto del año que entra, porque así lo dice la Constitución y porque así lo dice la ley. Entonces, no entiendo el sentido de un procedimiento así de complejo, cuando ya se podría perseguir a quien se quiera perseguir si se tienen elementos suficientes y los indicios claros de que se ha violado la ley. Si no, no se puede consultar a la gente para Arturo, así nada más. Entonces se hace a un lado este escenario de poder llevar a esta consulta en el proceso electoral del 2021. Tendría que desarrollarse durante el proceso electoral, pero la consulta misma la tendría que hacerse el primer domingo de agosto. Así lo dice la Constitución. Okay. O sea, imagínate, terminaría la elección del 6 de junio del año que entra,
Y un mes junio, julio y agosto, un mes y días después tendría que hacerse otra vez, instalar casillas, otra vez establecer toda la maquinaria, funcionarios de casilla para recibir la votación sobre la consulta popular. Por eso mismo el consejero presidente Lorenzo Córdoba diría, oigan, espérense, esto hay que primero darle el procedimiento legal y segundo, hay que pensarlo bien porque implica un trabajo de organización justamente un mes después de que se haya una elección tan complicada como la que va a ser la del año que viene. Pero esas voces que piden primero, oigan, esto no es salir a la calle y poner una cajita y decir sí o no. Esas voces que están diciendo, oigan, esto tiene un procedimiento, esto tiene reglas y esto tiene que establecerse, van a estar siendo señalados como protectores de los presidentes, de la corrupción del pasado. Las cosas es o estás con la consulta o estás en contra de la consulta. Así se está planteando, Arturo. Estoy de acuerdo. Lo que está ocurriendo realmente es que se está politizando un tema que no tiene base legal para hacer otra vez esta polarización. O estás conmigo o estás en contra. Y como yo respeto al pueblo, pues lo que el pueblo diga. Lo que pasa es que el pueblo, perdónenme, en esta materia no tiene palabra. La justicia se persigue porque para eso están nuestras instituciones, no porque la gente desee o le gustaría. Y utilizar esa polémica que si se puede o no se puede, porque quieres proteger o no quieres proteger a alguien, es un uso político indebido desde mi punto de vista de un derecho del pueblo, que es consultar ser consultado sobre temas realmente importantes como lo que tiene que ver con el desarrollo de obras públicas, el desarrollo de determinados proyectos gubernamentales, de determinados tipos de estrategias del gobierno. Así que sí, vamos a tener esa lucha, ese debate un poco sordo. Yo creo que la Corte en su momento se pronunciará y lo descalificará, y en ese momento seguirá la lucha política diciendo, lo que pasa es que la Corte también está protegiendo a los y demás, ¿no? Oye, Arturo, dedicándonos también en el tema de lo que está ocurriendo en el Congreso de la Unión, las formas que están teniendo los institutos políticos, en este caso el PT, para llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados, hemos visto señalamientos importantes de los propios morenistas de lo que está ocurriendo para lograr conseguir, incluso la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo que está ocurriendo en el Congreso, en el Partido del Trabajo. ¿Qué representa, qué significa en tu análisis? Es construir mayorías artificiales, es construir números artificiales, no por lo que votó la gente, sino por acuerdos políticos y arreglos en lo oscurito, para poder construir y obtener un objetivo, ejercer un poder que no les corresponde. La mesa directiva de la Cámara de Diputados se acordó y se estableció que sería el primer año para el primer partido, el segundo para el segundo y el tercero para el tercero. Le correspondería al Partido Revolucionario Institucional por el número de diputados que obtuvo en su momento, pero hacer componendas y traslados de diputados de aquí para acá y de allá para acá, bueno, esa fue la forma como Morena construyó su mayoría en la Cámara de Diputados para poder cambiar la Constitución, por ejemplo. Y bueno, eso es una estrategia que me parece que violenta lo que realmente la gente quería a la hora de votar. Y en ese pues sentido, veremos qué... Será muy complicado. Veremos qué hacen la Cámara el día de mañana, que es cuando se toman esas decisiones. Mañana a las 5 de la tarde, lo han dicho, veremos qué es lo que ocurre. Pues Arturo, muchas gracias, un privilegio siempre poder contar con tu participación y con tu análisis. Hoy, más que nunca, agradecido doblemente porque estás ahí en pantalla para los amigos de Telefórmula. Abrazo fuerte y que tengas éxito en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, que ya están trabajando mucho para sus alumnos. Así será, Jaime. Aquí nos veremos entonces por este mecanismo cada 8 días, como siempre. Un privilegio. Gracias, Arturo. Cuídate mucho. Excelente fin de semana. Abrazo fuerte. Saludos a todo el auditorio. Abrazo fuerte y saludos también al propio Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a regresar después de la misma. Recuerde que estamos en Grupo Fórmula, abriendo la conversación a través de las distintas plataformas. Pausa. Ya volvemos.
Estás escuchando Fórmula Noticias. Todo lo que necesitas saber